Mi contado, muchas gracias. Hoy mi abuelito cumple 84 años. Te sigue desde 2009. Mándale un saludo al doctor Francisco de Ledesma y a la familia Ledesma Madas. Le deseo muchos años a doctor Francisco Ledesma, 84 años, se dice fácil. Y a la familia Ledesma Madas, además, muchas gracias por tu aportación. Pues que la pasen a todo dar. Muchos años más a Francisco Ledesma. Estamos en una situación muy difícil, en una coyuntura muy complicada, porque decía con razón Luis Hernández Navarro, es una visión crítica, insisto, de este dato, se los tengo que dar ahorita, una visión crítica de la 4T. Y entonces él decía que el resultado no había sido el esperado en estas elecciones intermedias. Yo ahí le decía, el Miguel Villanueva, el tipejo y Facho Anaya comparándose con una enorme como Ricardo Flores Magón. Sí, hombre, o sea, Ricardo Flores Magón se tuvo que ir a Estados Unidos a publicar y allá fue perseguido por el gobierno de Estados Unidos que estaba en complicidad con el gobierno de Porfirio Díaz. Todo el tiempo, no, los Flores Magón, Ricardo, Enrique, Partido Liberal, pensaron que desde Estados Unidos, como era la tierra de la libertad, iban a poder trabajar. Léanse, Combatimos la tiranía, también lo publicamos a propuesta mía. Y durante la presidencia de Irepan Maya, que hizo un trabajo extraordinario en el Consejo Editorial el año pasado. Desde el primer año yo quise sacarlo, pero no salió. El de Combatimos la tiranía. Y es buenísimo ahí, de Kaplan. Es muy bueno. Y Ricardo Flores Magón pues andaba jugando la vida, convocó a revoluciones, él era perseguido político y encarcelado en Estados Unidos. Su vida varias veces estuvo en riesgo, al final fue asesinado en un penal en Leavenworth, en Estados Unidos. Anaya es un fantoche, es un tipejo. Entonces, les decía yo, yo creo que cuando se nos reclama que no tenemos menos diputados que en 2018, y eso era natural por dos razones. Primero, porque en las elecciones intermedias participa menos gente, y segundo, porque hay sin duda un desgaste del gobierno. Yo creo que la tesis, ya no entré a todo ese debate, no había ni tiempo, pero Luis Hernández lo ha hecho público, hizo un artículo diciendo que las principales ciudades se habían perdido, que habíamos perdido las clases medias. Yo creo que como todo en la vida, todo es relativo, pero sería incorrecto que yo ahorita polemice con lo que él dijo, porque pues, sería incorrecto. Entonces, más bien retomo un par de sus críticas que yo comparto. No solo esas dos, puedo compartir muchas más, pero estas dos me parece importante comentarlas con ustedes. Yo creo que hemos cometido un error, él no lo planteó así, pero yo creo que hemos cometido un error, el movimiento, en no convocar a un Congreso Constituyente. Él tiene razón, Luis Hernández Navarro, cuando dice la primer transformación, la independencia, hizo un Congreso Constituyente para darle el primer marco constitucional al país. Bueno, de hecho, hizo varios intentos de un esfuerzo de marco constitucional. Los sentimientos de la nación de Morelos, el Congreso de Apatzingán, ya ni se diga la primera Constitución Federal de 1824, que finalmente fue y los lineamientos que en su momento en la Junta de Zitácuaro también se realizaron. No, otra vez se me volvió a olvidar el nombre de este insurgente. Entonces, el Congreso Constituyente se hizo. La segunda, la de la reforma y el restablecimiento de la República, ni se diga. Pues, de hecho, la guerra civil se da por el Constituyente de 1856-57, donde participó el nigromante, donde Ponciano Arriaga hace su voto particular estableciendo que debería ser el reparto de la tierra, que ese era un problema serio, donde se consolida la separación de la Iglesia del Estado y el Estado laico mexicano. Y luego fue tan fuerte, Raúl Barrera, Estados Unidos pasó de una resolución económica que incluye una pieza para la legalización de inmigrantes. El gobierno de México debería apoyar ese proceso, claro, absolutamente, Raúl, absolutamente. Comentaré ahorita también sobre ese tema que lo abordó
muy bien, con muchas cosas que abordó Jalife. Entonces, el constituyente 56-57, pues ese es un constituyente importantísimo. Es tan importante, mi contado, muchas gracias. Hoy mi abuelito cumple 84 años, te sigue desde 2009. Mándale un saludo al doctor Francisco de Ledesma y a la familia Ledesma Madas. Le deseo muchos años a doctor Francisco Ledesma, 84 años, se dice fácil, y a la familia Ledesma Madas, además muchas gracias por tu aportación. Pues que la pasen a todo dar, muchos años más a Francisco Ledesma. Constituyente 56-57 es una guerra civil, la guerra de reforma, cabrón, ¿no? Primero es la revolución de Ayutla, da ese constituyente y luego se da la guerra de reforma que ganan los liberales y luego la intervención francesa y luego la restauración de la República por plantear un nuevo marco constitucional. Fíjense, nada más, y es el triunfo definitivo de los liberales. Aunque luego un sector de los liberales se hizo conservador a tal grado que Porfirio Díaz gobernó en una dictadura 35 años con las posiciones conservadoras y el ropaje liberal. Luego será la Revolución de 1910 y hace el Constituyente de 1917, la Constitución de 1856, 57, 57. Es tan importante que es la que sigue rigiendo el país. O sea, porque el constituyente del 17 hizo reformas a la Constitución del 17, eran reformas menores y los constituyentes se fueron a fondo, un puñado empujó una visión radical que retomó el programa del Partido Liberal y las 4 pilares que hicieron pedazos los gobiernos neoliberales, el artículo 3 constitucional de educación laica y gratuita, el 27, la recuperación de la riqueza del subsuelo, petróleo incluido, que ha generado la confusión de algunos con los acuerdos de Bucareli, que eran en materia petrolera, esos acuerdos, y la repartición agraria, el 27, la repartición de la tierra, el 123 de los derechos de los trabajadores, aunque hasta 1931 se hizo la Ley Federal del Trabajo y esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, no ha podido ni siquiera restablecer los derechos laborales del siglo XX. Fíjense de qué tamaño estamos en deuda social. Y el 130 del Estado laico. Los hizo pedazos los gobiernos neoliberales, primero los gobiernos priistas y luego los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN, que son lo mismo. Yo creo que esa crítica es no solo correcta, sino atendible, y yo he insistido en que debemos hacer un Congreso Constituyente. Me parece no lo hará nuestro gobierno actual, no está en los compromisos de campaña, no está en la lógica del compañero presidente. Si yo fuese candidato, ese sería un compromiso fundamental, un Congreso Constituyente para recuperar todo lo que es del pueblo y ponerlo al servicio del pueblo y plantear los derechos de la patria y de las mujeres y hombres de nuestra nación, sobre todo los derechos sociales, ¿no?, del siglo XXI. Entonces, me parece que ese es algo necesarísimo, el Congreso Constituyente.